Pedro, bienvenido a Cómplices, este programa que ha surgido en el Sistema Estatal de Radio y Televisión con el fin de que desde todas las aristas de las artes, la cultura, todas las expresiones, reflexionemos un poco sobre la ciudad que tenemos hoy. Los 500 años es una manera de reflexionar hacia atrás, pero también hacia adelante y en lo que tenemos hoy. Tú que has escrito y que conoces también esta ciudad y su gente, ¿qué opinión te merecen esos 500 años hoy? Bueno, hablando de la ciudad actual, ¿no? Antes de hablar de la otra, esta ciudad hace 30 o 40 o 50 años era una ciudad amable. Es decir, no existían tantos edificios, el paisaje era muy limpio. Ahora todo es sucio, hay aglomeraciones, hay tranques. Esa es una ciudad que yo añoro. Esta ciudad se fundó, como te dije, en 1519 y se fundó porque para Pedrarias era mucho más fácil defenderla. ¿Sí? Era una ensenada de aguas bajas, si no subía la marea muy alto, y si venían los piratas tenían que fondear muy lejos de la costa y así era mejor articular la defensa. La gente se pregunta por qué Pedrarias fundó esta ciudad en un lugar tan pantanoso, tan insalubre, pero esa era la cuestión que él meditó. Pedrarias vino aquí con un mandato, a colonizar. Sí, a diferencia de otros españoles que llegaron a saquear, Pedrarias se le dio un mandato oficial. Usted va a colonizar y él vino a colonizar. Eso significaba fundar ciudades, fundar asentamientos, expandir el imperio. Y eso no lo entendían los aventureros que andaban por aquí saqueando oro. Él tuvo muchas dificultades para fundar esa ciudad. Incluso usó un truco para fundar la ciudad allí. Los conquistadores originales, los primeros, querían que la ciudad se fundara en otro lado y él tuvo que persuadirlos, chantajeándolos, diciendo que el oro que le habían arrebatado a Quibián le iba a ser devuelto y que no iba a ser repartido entre ellos. Entonces los conquistadores tuvieron que aceptar a la fuerza y a regañadientes que la ciudad se fundara en esa región. Bueno, este país empezó a nacer en esa ciudad. Todo lo que nosotros vemos ahora en relación con las clases sociales, por ejemplo, empezó a fundarse allí. Sí, en el área central, para decirlo de alguna manera, cerca de la catedral, se instalaron las familias pudientes, las familias de mayor rango, no de jerarquía, sino de rango, la iglesia, es decir, los poderes se instalaron allí, pero a su alrededor fue creciendo en la periferia, como lo es ahora, la marginalidad. A mí siempre me interesó la marginalidad de ese lugar, porque había un lugar que se llamaba Perdonavidas, como Salsipuedes, que estaba en la periferia de la ciudad y ahí se amontonaban toda la ralea y todo lo que podríamos llamar la pobreza, ¿no? Es decir, ahí estaban los manumisos, los esclavos, los españoles venidos a menos, y allí se concentraban, y era muy peligroso incluso ir a esa zona. Ahí se originó lo que es el país, es decir, una clase social jerárquica y una clase social subalterna que trabajaba para la servidumbre que estaba, y la marginalidad y los excluidos. Es decir, los excluidos eran los indios que se fueron a las montañas, que salieron huyendo,
se crearon en ese lapso histórico. Están los marginados, que es lo que yo llamo el segundo país que se creó allí, y el primer país, que es el país transitista, que siguió siendo país transitista hasta nuestros días. Y el país agrario, que también es una construcción, una idea de Pedraria, que decidió expandirse hacia el interior para crear los centros de producción agrícola. Por eso funda Natá. Y le dio a algunos conquistadores el título de caballeros para que aceptaran irse para Natá, que tampoco había mucho deseo entre los que estaban aquí de trasladarse al interior. Cuando ellos venían era a saquear. Eso es importante que lo menciones porque la celebración de la ciudad, pero es que esta ciudad impactó al resto del país y hasta fuera, hacia el extranjero. Sí, la ciudad cobró importancia igual que ahora, porque era una ciudad que constituía uno de los extremos de la zona de la ruta, es decir, la zona de la ruta se creó con Nombre de Dios, con Portobelo hacia Panamá, es decir, eran los dos puntos, eran puntos estratégicos para el trasiego de mercaderías y de la riqueza. Y eso es lo que caracteriza a Panamá desde aquellos tiempos. Lo que originó también la corrupción. Es decir, la corrupción también nace en ese periodo porque el trasiego de mercaderías y de oro y de metales preciosos, eso es lo que genera. Es decir, corrupción. Lo mismo que el comercio generaba corrupción. Mira, aquí llegaban las naves al Caribe de la gran flota esta que inventaron los españoles para mantener la exclusividad de los mercados en América Latina, y no llegaban con la frecuencia que se creía, llegaban de vez en cuando y violaban las reglas de España, porque el comercio con la metrópoli con España era exclusiva, es decir, los establecidos en los asentamientos de América Latina, o América Latina como se la conoce hoy, le tenían vedado comerciar con otros países. Eso era de exclusividad de los españoles. Sin embargo, en Panamá se rompieron las reglas desde el principio, porque las naves llegaban a Colón, a la provincia, y desembarcaban las mercaderías muy rápido, pero se agotaban. En la salida en Coclé del Norte, en el río Coclé del Norte, estaban los contrabandistas instalados, ahí tenían sus factorías. Y ellos trasladaban la mercadería del río Belén, creo que se llamaba, en pequeñas embarcaciones. Y de noche surtían estos barcos. Los barcos se quedaban meses bajando mercadería porque se nutría del contrabando que traían de Coclé del Norte, incluyendo judíos que se habían establecido en las islas, e ingleses que se habían establecido en la isla del Caribe. Entonces, desde aquella época empieza la corrupción, es decir, de día se descargaba la mercadería y de noche surtían con mercadería de contrabando a los barcos para seguir el negocio. Aquí se quedaban meses la gran flota bajando mercaderías de contrabando. Pedro, ¿y qué ha cambiado en estas ciudades o en estos Panamá de los que tú has reflexionado a través del tiempo? Oigo hablar de corrupción, hoy se oye hablar de corrupción, igual de grupos marginados. ¿Qué cambió? ¿Qué nos falta? No, lo que hizo fue acentuarse. Cada uno de esos países se desarrolló por su parte. Es decir, el grupo hegemónico transitista se estableció en las ciudades terminales y creó este sistema de comercio y de contrabando y de corruptela y de trasiego de mercadería, y se enriqueció. Eso significa que para ir al campo había un problema. Cuando deciste que la ciudad de Panamá, cuando se independizó el Panamá de Colombia, en este país había 300.000 habitantes, nada más en todo el territorio nacional,
y 150.000 están concentrados en la zona de tránsito. Es decir, el resto del país, el resto era ocupado por la mitad de la población. Estamos hablando de Darién a Boca del Toro y Chiriquí. La mitad de la población en todo ese territorio, mientras que en la ciudad de Panamá y sus alrededores estaba la mitad de la población. Eso significa que lo que se fortaleció desde aquella época fue la zona transitista, la zona de tránsito, y ahí nació nuestra clase hegemónica, que con el tiempo llamaron oligarquía, ¿no? Que es una oligarquía que no fue tan próspera como la que se nacieron en Perú o en otras regiones del continente. Esta es una oligarquía ripi-ripi, ¿no? Que se dedicaba al contrabando, es decir, la gente, ¿de qué vivía la gente, los ricos? Del alquiler de ranchos, del trasiego a través de mulas, alquilando mulas o chalupas, de eso vivían. Y eso era lo que los hacía diferentes y lo que los hacía ricos, además del oro pero el comercio y la actividad productiva era eso, no había más. ¿Y qué hacemos con esta ciudad hoy hacia el futuro, con los grupos humanos, los jóvenes que deben educarse y que vemos que se siguen? Mira, hay un problema estructural de este país. La riqueza se concentra en la zona de la ruta, en el área transitista. El resto, y creó los otros 3 países, creó un país agrario que no existe realmente, de pequeños productores hasta hace muy poco, porque además no había un mercado de consumo, es decir, tú vas al campo a sembrar para venderle a quién. Entonces, eso generó eso que yo llamo el segundo país, que es el país agrario. Pero eso generó también en la concentración en la ciudad de Panamá, generó bolsones de miseria. Siempre que en las ciudades puertos son eso, es decir, emporios comerciales, emporios de riqueza, y en la periferia se van concentrando los pobres, la servidumbre, es decir, los limoneros, los juegavivos, y eso crea un segundo país que yo llamo país marginado. Y el tercer país, que son los excluidos, que son los grupos originarios que se fueron para la selva. Eso es lo que se refleja ahora, esas 4 estructuras, que es lo que nosotros tenemos que enfrentar para mejorar la calidad de vida de los panameños. Es decir, tenemos que desarrollar el campo, tenemos que rescatar a los marginados y tenemos que incluir a los que excluidos. Una estrategia de desarrollo tiene que partir de eso. Si no se reconocen estas estructuras, entonces no se pueden crear estrategias de desarrollo sostenible. Y eso en la parte económica y en nuestras identidades, en nuestra diversidad, ¿estará todo curado ya? ¿De qué curado? ¿De qué? Nuestra diversidad, o sea, los grupos étnicos que claman porque tengan mayor reconocimiento en su identidad. Tú has escrito a través del tiempo sobre la conducta. Mira, yo he dicho que la identidad de Panamá no es como la gente la percibe, es decir, no es una cosa estable. La identidad de Panamá es un proceso. Es decir, la identidad de Panamá es no tener identidad. Es decir, cada año cambia con las migraciones, con las inversiones que se hacen, es decir, aquí llega de gente de todo el mundo, traen su propia idiosincrasia, traen su propia cultura, y esa cultura se incorpora. Sí, se produce una interrelación entre el que está aquí y el que llega. Entonces eso es una identidad flotante, es decir, una identidad que no termina de ser una, sino es una complejidad. Y hay que verla así, es decir, aquí hay grupos humanos de distintas procedencias que influyen en las conductas, en la idiosincrasia de los panameños. Es decir, nosotros somos un país de migrantes y es esa nuestra identidad. Eso no lo pueden cambiar de la noche a la mañana. Cuando este país, como dije antes, tenía al independizarse 300.000 habitantes,
logra su desarrollo y se puebla realmente con las migraciones. La gente no tiene idea el papel que jugaron los chinos durante la independencia. Aquí los que cultivaban la tierra en 1903 eran los chinos. Aquí este era un país que producía de tal riqueza en materia de oferta natural que trabajar era innecesario. Tú te imaginas los ríos llenos de peces de toda clase, el plátano crecía silvestre, la yuca, el ñame, todo eso crecía silvestre. La gente lo único que tenía que agarrar el machete y cortarlo y comerlo. Entonces, lo que, y es una teoría y puede ofender a mucha gente, yo creo, pero aquí cuando empiezan las migraciones que este país empieza a desarrollarse. Los primeros migrantes después de la independencia con la construcción del Canal de Panamá, los migrantes que llegaron cuando las dictaduras en Europa y los que llegaron para acá, esa gente, los inversionistas italianos, los franceses llegaron aquí y ocuparon las tierras, dieron braguetazos, ¿no? Es decir, gente que tenía sus hijas, es decir, que pertenecían más o menos a los sectores que tenían tierra, ¿entiendes? Y aquí llegaban los españoles, las enamoraban, se casaban con ellos, los italianos, todos esos apellidos que andan por ahí. Lo que hicieron fue eso, de establecer una relación marital con la familia de los que poseían, porque la única riqueza que había aquí prácticamente era de tierra, ¿no? El latifundismo, que nadie las tocaba. Y estos europeos sí llegaron con esa mentalidad de desarrollar, crecieron los ingenios, crecieron las ganaderías, crecieron, ¿no? y crecieron, y desde ese momento empezó ya lo que constituía la oligarquía a mezclarse con una plutocracia que es la que está gobernando este país ahora. Pedro, decididamente a través de tu obra y tus reflexiones tenemos mucho que seguir estudiando y reconociéndonos como país, sobre todo para buscar la paz en la equidad con todos los panameños. Bienvenido entonces a Cómplices y espero que podamos tener la oportunidad de compartir más adelante otros temas. Gracias por acompañarnos y seguimos contando contigo. Bueno, gracias a ustedes, ¿no? Con mucho gusto.